Posición. Nuestro siguiente especialista es el maestro Rodolfo Ramírez Raimundo, profesor de educación primaria por la Escuela Nacional de Maestros. Cursó la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Fue director general de Investigación Educativa en la Secretaría de Educación Pública en el periodo 1997-2003. Ha sido director de la revista Cero en Conducta. Además de artículos, ha publicado Historia Cuarto Grado, Libro para el Maestro, CEP 1994 y, en coautoría con Patricio Chávez, Análisis crítico de las evaluaciones de los programas compensatorios 1994-2002, CONAFE 2006, y la evaluación de los programas compensatorios. Notas para una política de equidad educativa, CONAFE 2006, y por encargo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, coordinó el libro La Reforma Constitucional en materia educativa, Alcances y Desafíos, publicado en 2013. Escuchemos ahora al maestro Rodolfo Ramírez Raimundo. Muchas gracias. Buenos días, compañeras maestras, compañeros maestros, autoridades que están presentes en este foro. Agradezco en primer lugar la invitación a expresar mi opinión y en segundo lugar celebro que se abran espacios de participación para los protagonistas de la tarea educativa, para quienes desde el aula, no siempre con pocos niños, afrontan diariamente esa meta que se propone en los programas nacionales: mejorar la calidad de lo que aprenden las niñas y los niños mexicanos. Yo creo que en reuniones de este tipo lo que tenemos que hacer es analizar la situación actual del sistema educativo, ver en qué medida cumple con su misión, identificar sus principales problemas y, por lo tanto, diseñar opciones de solución. Hace mucho tiempo que en nuestro país ha sido consagrado el derecho a la educación. Hace tiempo que sabemos que este derecho no se agota con el acceso a la escuela, ni con la permanencia en ella. Este derecho consiste básicamente en el derecho de aprender conocimientos y capacidades fundamentales para actuar en la vida cotidiana. Ese derecho está escrito así prácticamente desde el origen del artículo 3. Dice derecho a la educación, no derecho a una banca o a un banquito en la escuela. Este derecho, lo sabemos, es clave porque es también la puerta de entrada, o una de las condiciones por lo menos, para acceder a otros derechos fundamentales como la libertad de expresión, la del trabajo, la del comercio, etcétera. Una de las adiciones en la reciente reforma al artículo 3 constitucional, la que refiere a que la educación debe ser de calidad, si bien se ha interpretado por muchos y sobre todo en los medios de comunicación como la nueva base para exigir el máximo logro educativo a cada maestra y a cada maestro, consagra la obligación del Estado de garantizar condiciones idóneas para que ese máximo logro sea posible. Yo he insistido en reivindicar esa modificación de ese modo. Como lo dicen los juristas, hace exigible la obligación del Estado de garantizar condiciones idóneas en infraestructura, en equipamiento, en programas de estudio, en materiales educativos. Estos elementos deberían ser de altísima calidad como condición para la mejora del logro educativo. Y eso lo dice
la Constitución. Esa es mi interpretación y creo que hay bases suficientes para ello. Pues bien, con esa adición o sin ella, una educación que desarrolle armónicamente todas las facultades del ser humano, que lo forme para vivir en una sociedad democrática y solidaria, etcétera, etcétera, está presente en nuestro artículo 3. Sin embargo, sabemos que hasta hoy el derecho a la educación no se ha satisfecho cabalmente. Quedan todavía muchos niños de 3 a 5 años que no ingresan a la educación preescolar, pese a que hace 6 años entró en vigor pleno la obligatoriedad de la educación preescolar. Dice el censo de 2010, en ese año, 52% de ese grupo de edad estaba en la escuela. Esto quiere decir que un 48% estaba fuera de la escuela obligatoria. Un reto similar de gran dimensión se enfrenta en la educación media, donde el censo de 2010 nos reportaba un 67% de asistencia, lo que quiere decir que queda un altísimo porcentaje, más o por lo menos la tercera parte. No es tan fácil resolver eso, lo sabemos, pero México tiene los recursos para ello si le da la suficiente importancia a la educación. Al despuntar el siglo XX, se había avanzado bastante en la cobertura, pero como lo he dicho, subsisten todavía problemas. Sin embargo, una cuestión que no se ha abordado y no se ha discutido suficientemente, por lo menos en los últimos años, es que cuando se trató de satisfacer el derecho de acceder a la escuela, sobre todo en los años 70 y en los 90, se crearon modalidades educativas más pobres para la población más pobre de nuestro país. Así surgió, por ejemplo, el CONAFE junto con los cursos comunitarios. Yo celebro, y lo he celebrado de cerca, el heroico trabajo que hacen los chicos que trabajan en estas pequeñas localidades. Mi hija, por cierto, fue instructora comunitaria. No desprecio ese trabajo. Lo que digo es que el Estado no garantiza las condiciones mínimas para que haya una educación de calidad en esas pequeñas localidades. Sucede lo mismo con las modalidades, con las escuelas multigrado, con la telesecundaria y más aún con la telesecundaria unitaria. ¿Qué ha sucedido? Pues que la escolaridad se ha distribuido de manera muy desigual. Veamos cómo a principios del siglo XX, del siglo XXI, solo los sectores más ricos pudieron aprovechar mejor la expansión de la oferta. La primera lámina, por favor. ¿No hay? En fin. Yo lo tengo que hacer. Bien, ¿alcanzan a ver esa lámina? Bueno, lo explico rápidamente. Allí están registrados en romanos, a su izquierda, los deciles de ingreso de la población. El último que no tiene el dato es el decil más rico. Vean ustedes que de 84 a 2004, ese decil, el de mayor ingreso de la población, aumenta su escolaridad en más de 4 grados. Vean, en contraste, el decil más pobre, el número 1, y vean que de 84 a 2004 su escolaridad aumenta solo en 6 décimas de grado. Pueden revisar con más detalle ese tipo de datos en muchas fuentes. Pero lo que implica aquí, lo que aquí se sintetiza, es que la expansión del sistema fue desigual, siempre tardío para los sectores más pobres, siempre tardío para las zonas más marginadas,
en condiciones más precarias. Hoy, cambiar el modelo debe significar cambiar esas modalidades precarias de atención para los sectores más pobres de la población, que no están ubicados solamente en el campo, y esa transformación se tiene que hacer bajo el principio de equidad. Significa dar más y mejores recursos, no solamente recursos materiales, sino calidad de los recursos humanos a quienes menos tienen. No es sostenible moralmente un discurso que insiste en la equidad social y la justicia mientras se mantiene intocada esta oferta precaria para la población con mayores carencias. Creo que ese es el primer gran reto que tiene esta nueva política educativa. Pero el derecho de aprender, decíamos, el derecho a la educación no se agota en el derecho a acceder a la escuela. Y teníamos una crítica social muy extendida desde los años 80 por lo menos, o quizá antes, acerca de la infuncionalidad de la escuela. Muchas gracias al doctor Manuel Gil Antón, me da mucho gusto que sea mi ayudante en este momento. Pero a partir del año 2000 tenemos datos más específicos. Una prueba muy respetable, como la prueba del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, que se concentra básicamente en habilidades intelectuales, nos informa que esta es la situación del aprendizaje de los estudiantes de nuestro país en 2012. Vean ustedes que en matemáticas más del 54% se halla en los resultados bajos de aprendizaje, mientras que por contrapartida tenemos a un 4% en resultados altos. En lectura, más del 40%, un poco más, se encuentra con niveles bajos de aprendizaje. Es muy importante, después de 9 años por lo menos de escolaridad, pero esa escolaridad puede llegar a 10, a 11 e inclusive a 12 grados de escolaridad. ¿Qué está sucediendo con nuestra escuela que no puede cumplir con uno de sus objetivos básicos, su objetivo fundador, que es el acceso a la lengua escrita, después de 15 años de escolaridad? Hay problemas. ¿Hemos avanzado? No, y esto es alarmante. En 2000 teníamos a 44% de nuestros niños en los niveles bajos de aprendizaje. En 2009 tenemos al 40%. Hay un práctico estancamiento. Podemos ver la siguiente. En matemáticas tenemos un avance significativo. El problema es que nuestro punto de partida era terrible. Teníamos en 2003 65% en niveles bajos y tenemos en 2012 54%. Hay una reducción importante.